Muy bien. Bueno, vamos a continuar con integrales. Integrales tiene tres partes. Ya vimos una que es integrales indefinidas, como proceso inverso de derivación. O sea, integrar es lo contrario a derivar. La segunda parte, que es la que vamos a ver hoy, es la integral definida y está vinculada con cálculo de áreas. En esta clase en particular van a aparecer tres teoremas súper importantes, ¿eh? Así que presten atención y si no después van a tener que rever, o sea, y leer el apunte pero yo le diría y volver a escuchar la grabación. Justamente el vínculo que hay entre el área y el cálculo de área de regiones irregulares con la búsqueda de primitivas, o sea, la búsqueda de antiderivadas de funciones, que si las derivo me da la función dato, ese vínculo estrecho está dado, se plasma en los dos últimos de los teoremas, pero se precisa el primero justamente para poder producir el segundo y después a partir de allí el tercero. Hay más propiedades en integrales definidas que en indefinidas, ya en un ratito les vamos a ver. Y una cuestión más, no, y el tercer punto, que va a ser motivo de la clase de la semana que viene, el lunes es feriado, pero igual voy a dar clase, chicos, porque estamos, ya les dije, muy ajustados de tiempo. Les decía, el tercer tipo de integrales tiene que ver con ampliar el concepto de integración y es lo que se llama integrales impropias. Bueno, eso lo dejamos para el lunes, yo no voy a entrar en detalles ahora. Les quiero decir algo a la gente de la comisión del curso especial 2. El parcial de teoría no se toma el 28 como los parciales de práctica, se venían tomando juntos el mismo día y nos pidieron a ver si podíamos hacer algo, o sea, generar espacio el 28 del 11, porque ese sábado muchas materias de la facultad toman parciales. Entonces necesitaban tener la plataforma al mínimo con matemática 1 y por eso es que los parciales de teoría se pasaron al lunes 7, ¿está? A las 10 de la mañana. Entonces, eso está ya posteado, está puesto en el campus, pero tomen nota, que no se les pase, porque después van a decir, ay, me olvidé, no sé cuánto. Bueno, anótense todo. Y aparte eso también les da un poco más de tiempo para reforzar la parte de teoría, ¿sí? Para el lunes 7, repito. Ahora, la práctica, todas las comisiones, sean alumnos de cursos especiales o de alumnos de TP, de alumnos regulares, tienen que dar el parcial el 28, eso sí. A un grupo, hay algunas comisiones que dan a las 10, otros a las 11 y otros a las 12. Me dijo Mirta que ya había puesto los horarios por las diferentes comisiones. Yo no, la verdad que no lo vi. Pero bueno, eso ya estaría posteado. De todas maneras, si no lo encuentro, le voy a decir a Mirta, mira, no se ve dónde mejor ponerlo. Pero ustedes van a tener que buscar en a qué comisión le corresponde entrando en el campus, en la página del campus. ¿Quién dijo algo? ¿Alguien quería hablar, me parece, o no? Bueno, me pareció que uno de los chicos quería decir algo. Bueno, listo, entonces comenzamos con el tema este. Voy a achicar esto. Bueno, acá considera un ejemplo introductorio sobre el gasto público comprendido entre los años 2000 y 2008, que se muestra en este gráfico. Este gráfico en estadística se llama histograma o gráfico de barras. Eso yo creo que si alguna vez se les ocurrió por casualidad abrir un diario o una revista, no revista ni de modas, ni de autos, ni de deporte, normalmente este tipo de gráficos, cuando hay información de tipo económica, aparece. Representa, entonces dice, que se muestra el siguiente gráfico. Entonces representa el gasto en millones de pesos no dice dónde, Dios, en el eje vertical. Y en el horizontal, el tiempo. El tiempo sea
para el año 2000, 2001, 2002, está en unidades de tiempo temporales años. Si quisiéramos calcular el monto total gastado, o sea, el monto total, muchas veces en economía se dice monto acumulado del gasto o el monto gastado acumulado por el Estado en dicho periodo, bastaría, desde el punto de vista gráfico, con sumar las alturas de las barras, que cada barrita tiene la altura del gasto en ese año. Dado que la base de cada barra tiene ancho 1, porque es un año, entonces la suma anterior coincide con la suma de las áreas de las barras. Bueno, ahora si utilizamos para el análisis una concepción continua del tiempo, como realmente lo es, en lugar de expresar el gasto por año, tendremos el gasto realizado en cada instante de tiempo, que es lo que realmente ocurre. Esto podría dar lugar a una gráfica del tipo justamente totalmente continua, por supuesto, pero no tan recta en los bordecitos de arriba. Justamente una curva que parece más a un electrocardiograma. A veces se gasta menos, a veces se gasta más, depende de las decisiones políticas del Estado. Bueno, entonces, sacar el gasto acumulado o el gasto total en ese mismo periodo 2000-2008, o el que se considera para hacer, por supuesto, acá está eso como ejemplo, sería calcular el área, toda esta área que estoy acá, no quiero porque si hago así marco todo, toda esta área que está bajo la curva que representa el gasto en cada instante. O sea, justamente esto. O sea, siguiendo el mismo razonamiento realizado en el caso anterior, quisiéramos calcular el gasto total realizado en el periodo 2000-2008 y tendríamos que calcular el área en la zona indicada en la figura que sigue. O sea, esta que está acá marcada en azul. Para poder resolver el cálculo del área de la región plana indicada, necesitamos la noción de integral definida. Entonces, así como se introdujo el concepto de derivada por un mecanismo geométrico que fue querer trazar la recta tangente y por lo tanto encontrar, la clave estaba en encontrar la pendiente de la recta tangente que dio origen a la derivada. Para integral definida, aquí el disparador es el cálculo de área de una región irregular. O sea, se parece en algún sentido a un rectángulo, digamos, con mucha benevolencia. Tengo dos lados paralelos, que son los dos verticales, y tengo la base que está sobre el eje X, o el eje del tiempo. Lo que no es recto es cómo se termina la figura arriba, ¿sí? Eso es lo que lo hace irregular. En forma estricta se parece más que a un rectángulo a un trapecio. En un trapecio, un solo par de lados opuestos son paralelos, que son los dos verticales, en 2000 y en 2008. Los otros dos, la base es recta, pero la altura es completamente irregular. Bueno, entonces el concepto se llama integral de Riemann, del punto de vista matemático. Riemann fue el matemático alemán del siglo XIX que formalizó esto. Y después de atrás de él hubo otros conceptos de integral que no vamos a ver. Bueno, entonces, como les dije antes, el origen geométrico es el área, ya el área de una región plana limitada por la gráfica de una función f positiva por arriba y continua, el eje X y las rectas verticales X igual a A e igual a B. O sea, la zona que está aquí rayada sería el motivo de estudio que va a introducir al concepto de integral definido. Una respuesta geométrica al problema consiste en particionar la región bajo la gráfica de la función entre A y B, o sea, se le hacen cortes a la gráfica, todos verticales, todos paralelos a las rectas verticales que pasan por A y por B, utilizando un número finito, es una cantidad fija,
Bueno, de rectángulos, esto lo pondría entre comillas, ahora vamos a ver, tal es que la suma de las áreas aproximen el área de la región. Entonces, para esto lo que se hace es, se subdivide la base, justamente se eligen n puntos por donde van a pasar esas verticales entre A y B. O sea, se subdivide primero el intervalo base, el AB, en n partes. Para poder subdividirlo en n partes, como en un pentagrama. En un pentagrama, ¿qué es un pentagrama? Digo Para para... la música, profe. Ok, entonces, donde se escribe, La hoja de escritura, las exactamente. notas, ¿Qué se escribe ahí? Las las notas. partituras, ¿no es cierto? Las partituras es una manera escrita, o digamos, en forma simbólica, de escribir la música, como dijiste vos. Muy bien, no importa qué música sea. Ahora, en un pentagrama consta de ¿cuántas líneas horizontales? 5. 5. Penta es 5, chicos. Pentágono es 5 lados. Pentagrama, 5 rayas. Muy bien. ¿Cuántos espacios quedan entre las 5 líneas horizontales? 4. 4. Siempre es una menos. Por eso es que si uno quiere dividir en n partes, tiene que tomar n más un punto. Tiene que tomar un puntito más. Entonces, en vez de empezar con x1, se empieza con x0. x0 es el A, el inicial. Después se toma un punto x1 más grande, x2 después, x3, x4, hasta que el último es el xn. Entonces, acá tengo n puntos entre x1 y xn, pero además se le agregó el x0, que es el A. O sea, son n más un puntos, ¿está? Pero n más un puntos hace que entre ellos haya n espacios, n partes, n subintervalos. Entonces, de esta forma, se obtienen n intervalos consecutivos, el que empieza en x0, acuérdense que x0 es A, hasta x1, de x1 a x2, de x2 a x3, etcétera, hasta del xn-1 a xn. Xn es el B, ahí termina. La longitud de cada uno de estos intervalos, que lo llama jésimo porque está diciendo, tengo que decir del primero, del segundo, del tercero, entonces directamente dice del intervalo jésimo, del jésimo intervalo, es la diferencia, el delta, la variación que hay entre el extremo superior y el extremo inferior, o sea, el xj menos el xj menos 1. De esta manera, el delta x1 será la longitud de x1 entre x1 y x0, o sea, x1 menos x0. Delta x2 será la longitud del segundo intervalo, o sea, x2 menos x1. Delta x3 será la longitud del tercer intervalo, x3 menos x2, y así siguiendo hasta delta xn, que es el último, la diferencia entre xn menos xn menos 1. Entonces, en cada subintervalo j, en cada uno de estos intervalos que se tomaron acá, se elige un punto y se llama xj estrella. Un punto cualquiera. O sea que x1 estrella va a estar en el primer intervalo entre x0 y x1, x2 estrella va a estar en el segundo intervalo, x1, x2, y así siguiendo. Xn estrella va a ser un punto en el enésimo intervalo entre xn-1 y x sub. En general es lo que dice acá. xj estrella es un punto en el jésimo intervalo, xj-1, xj, con j variando entre 1 y n. O sea, si j vale 1, esto se llama subíndice. Si j vale 1, esto reemplazo y ¿qué queda? Que el x1 estrella es, o pertenece al intervalo x0, x1. Si j vale 2, x sub 2, perdón, estrella está entre x1, hago la cuenta, 1 menos 1, perdón, 2 menos 1, x1 y x2. Y así sigo hasta el último. Cuando j vale n, reemplazo acá el x sub n estrella, es el que está en el último subintervalo, o sea, el que está entre xn-1 y xn. Entonces, esto me da, utilizar subíndices me da una manera más ágil de anotar todo esto que se puso acá arriba de una sola vez. Sirve para simplificar, para compactificar la anotación. Bueno, ahí evaluamos en esos puntos, que los pueden tomar como puntos de prueba, evaluamos la función en cada uno de ellos, en cada uno de los puntos X, en los puntos estrellados, XJ estrella.
Y entonces formamos el rectángulo de altura f de xj estrella y de base igual a la longitud del j-ésimo intervalo, que es el del txj. Esto que está acá. Acá tienen dibujado en el gráfico que está a la derecha el intervalo j-ésimo, el que empieza en xj-1 y termina en xj. Se tomó un punto en el medio, no tiene por qué ser punto medio, un punto de ahí adentro, que es el estrellado, el xj estrella, y con la f al evaluar me da la altura. Justo cae en el gráfico de la función. Y ahí se traza el rectángulo que tiene esa altura. Entonces el área de este rectángulo es esto que pone acá, A sub j, que es f de xj estrella por del txj. Entonces, si eso se lo hago a cada uno de los intervalos, lo que nos va a quedar es esto que está acá. Para el primer intervalo tengo un primer rectángulo. Para el segundo intervalo tengo un segundo rectángulo. Para el tercer intervalo un tercer rectángulo, así siguiendo. Donde hay blanco es porque hay puntitos suspensivos. Yo no sé cuánto es n. Cuánto es la cantidad de subdivisiones que se hicieron. El j-ésimo intervalo es este, que se volvió a dibujar. Y después vienen los tres últimos, que corresponde a n-2, n-1 y el enésimo. Ahora, si ustedes se fijan, y si pudiéramos graficar lo que está acá en blanco también, todos estos rectángulos están intentando cubrir al área que hay bajo el gráfico de f. ¿Por qué digo intentando? Porque en los primeros, fíjense acá, nos está sobrando una esquinita del gráfico de la función. Me paso. Y en otras partes, en la otra esquina, en la parte derecha, le falta, ¿sí? Hay una parte blanca, no toca el gráfico. Lo mismo le pasa a este. Lo mismo le pasa a este. Lo que pasa es que estos son más chiquitos, pero también le está pasando eso. Los extremos a la izquierda le sobran y a la derecha le falta. Y en cambio, cuando la función ahora se empezó a encurvar hacia abajo, empezó a bajar, le pasa justo al revés. O sea, se acomoda diferente. En el izquierdo le falta área y en el derecho, la esquina derecha, le empieza a sobrar. Todo eso depende, siempre es así, no, depende del capricho de la función, cómo esté creciendo, decreciendo, cómo se esté curvando, o sea, cómo es la concavidad de la función, ¿está claro? Pero lo que quiero decir es que estos rectángulos no tienen por qué ajustar en forma exacta al pedacito de área bajo el gráfico de la f sobre cada intervalo. Entonces lo que tenemos, si sumamos todas las áreas, a 1, a 2, a 3, etcétera, que es lo que dice acá en el punto 4, tendremos una aproximación del área buscada. O sea, el área bajo la curva gráfico de f está aproximada por las áreas de estos rectángulos. ¿Y qué va a ocurrir? Que podemos mejorar esa aproximación. Esa aproximación, ¿qué significa mejorar? Reducir el error. Entonces, para eso lo que hacemos es, bueno, si en vez de considerar n intervalos, considero 2n intervalos, 3n intervalos, o sea, aumento la cantidad de subintervalos, voy a achicar el error. Y de esta manera, y también que se achiquen las longitudes de los intervalos aquí abajo. Nadie dijo que todos los intervalos tenían que tener la misma longitud. Por eso hay uno que parece más ancho, y de hecho lo es, y otros más finitos. Acá los dos primeros son más finitos, este es mediano, esto es un poquito más ancho, los dos últimos, y el del medio bastante más grosero, ¿sí? Ahora, la idea es, para mejorar la aproximación, tengo que tener dos requerimientos. Tener más subdivisión de puntos en el intervalo AB, o sea, aumentar el n, y por otro lado, achicar todas las longitudes, todas estas que estoy marcando aquí abajo, todas estas longitudes de los intervalos base. No me está dejando marcar. A ver ahí, si me dejó. No. Bueno, todas estas que están acá, achicarlas, que no me quede uno así demasiado ancho en estos listoncitos que voy a cubrir el área de digamos, el área que quiero calcular. Bueno,
Entonces, esta subdivisión del intervalo se llama partición, este es el nombre técnico, cuando uno subdivide un intervalo se llama partición, y llamaremos norma de la partición, esto que se llama así, P entre dos barritas, esto no es valor absoluto, se anota igual pero no es valor absoluto. Es la mayor de las longitudes de los delta X sub J. Los delta X sub J eran las longitudes de cada uno de estos intervalitos base, de los rectángulos. Bueno, la mayor de todas ellas la llamo norma de P, norma de la partición. P sí es la partición. Y en símbolo sería esto. La norma de P es el máximo de las longitudes de los delta XJ. Que por supuesto los delta XJ, si lo sumo, me da el total del intervalo AB, de la longitud de AB. ¿Sí? Pero acá no me refiero al total, sino que me refiero al máximo de cada uno de las longitudes de los subintervalos. Y a la suma formada por las áreas de los rectángulos, o sea, A1 más A2 más A3 más A4 hasta A sub n, se la llama suma de Riemann de la función. Y si escribimos en forma detallada lo que es esa suma, o sea, esto que está acá, A1, A2, A3, AN, eso se expresa así. Cuando uno tiene suma y cada término tiene un formato del mismo tipo, cada área, cada sub J era lo que vale F en el X estrella J elegido, eso es la altura, por la longitud de la base, del TXJ. Si hacemos la sumatoria, que es este símbolo se llama sumatoria, el símbolo solo, o sea, bueno, digo bien, el símbolo es la letra griega sigma, es la equivalente a la nuestra S, mayúscula. Está la sigma minúscula, pero no tiene nada que ver con esta forma de hacer. Esta es la letra sigma mayúscula. Bueno, fonéticamente corresponde a nuestra S, se pronuncia como nuestra S. Ahora, ¿por qué se elige esa? Porque justamente suma, o en inglés sum, se escribe justamente con S, y entonces en vez de elegir S, se elige la del alfabeto griego. ¿Sobre qué se suma? Se suma sobre todos los índices J. J tiene que valer desde 1 hasta n. J puede valer 1, 2, 3, 4, hasta n. Eso, si lo sumo, estoy sumando todas las áreas A sub J. O sea, A1 más A2 más A3 más AN. O sea, este símbolo es lo mismo que haber puesto esto que está acá. A1 más A2 más AN. ¿Está? Esto. Que está aproximando al área, por eso no pusieron igual, pusieron símbolo aproximado, al área que se quiere calcular. Y a esto se le da un nombre. Primero el nombre es suma de Riemann, para la partición dada, por supuesto, correspondiente a la partición, y se lo anota con la letra S. El J este no está bien, porque no es para J. J es el índice para los intervalos de la partición. Sería en todo caso S sub P, la suma para la partición P. Ahí hay un errorcito de tipeo. Bueno, entonces, si refinamos la partición, ¿qué significa esto? Porque esto es técnico. Acá no se dieron cuenta que ustedes no saben cosas técnicas, lo están aprendiendo. Refinar la partición significa tomar cada vez más puntos, aumentar la cantidad de puntos que dijimos n en principio por decir, pero n en principio pueden ser 2, 3, 5. Bueno, pasar a una cantidad mucho mayor. Mucho mayor me refiero a pasar a 10.000 puntos, 100.000 puntos, 1.000.000 de puntos y seguir subiendo. De modo que la norma de la partición, o sea, el máximo de los delta J, esta norma de P, el máximo de los delta J, sea cada vez más chiquito. ¿Estamos? De esa manera se refina la partición. Como dice acá, lo único que dejaron es que disminuyendo el valor de P. Eso es correcto, pero no tuvieron en cuenta que refinar significa tomar cada vez más puntos en la partición. Entonces, la longitud de todos los subintervalos siempre se mantiene controlada. ¿Por qué? Porque la longitud de todos los subintervalos siempre da la constante fija B menos A, la longitud de AB.
Y todas las longitudes de las particiones, o sea, las longitudes de los subintervalos, siempre es menor o igual que su máximo. Este es el más grande de todos ellos. Así que siempre es menor o igual. Entonces, naturalmente, la cantidad n de subintervalos es cada vez mayor cuando se disminuye la norma de la partición. En consecuencia, n crece indefinidamente. Por eso yo les dije, llegamos n a 1.000.000. ¿Tengo que seguir aumentando? Sí, hay que seguir aumentando. ¿Hasta dónde? Hasta que n tiende a infinito. Entonces va a haber un proceso de límite en esa subdivisión. O sea, una suerte de que uno puede dividir imagínense que un intervalo esté representado físicamente por un pedacito de alambre o por un hilo, ¿no es cierto? Un hilo que empieza en una punta y termina en otra, o un alambre. Muy bien. Uno lo puede dividir en 2 veces, en 4 veces, en 6 veces. Puede hacer las divisiones que quiera. Ahora, ¿puede dividir físicamente en infinitas partes? La respuesta es no. Físicamente es imposible. Pero lo que estamos haciendo es una idealización. Estamos tomando el límite, ¿para qué? Para llegar al proceso en forma idealizada. Entonces, en consecuencia, n crece indefinidamente cuando la norma tiende a 0, y entonces para cualquier j tenemos que todos los intervalos, si el máximo tiende a j, si la norma de la partición tiende a 0, el máximo tiende a 0, cada longitud de los subintervalos necesariamente va a ir a 0. Y entonces cada término de la suma, a sub j, que da f de xj estrella por delta xj, también se hace pequeño. Pero hay algo raro. Esto se hace pequeño, sin embargo, los delta xj, si los sumo, siguen siendo, individualmente tienden a 0, pero si los sumo todos, sigue dando la longitud de AB. Entonces no es que el intervalo AB disminuye, el intervalo AB está fijo, es B menos A. Pero la suma de todos ellos, por más chiquitos que sean, si yo no me perdí de nadie, si los involucro a todos, la suma va a dar el AB. Entonces lo que vamos a tener es que cada uno de los rectangulitos, que es el AJ, tiene un área cada vez más chiquita, tiende a 0. ¿Por qué? Porque el rectangulito que tiene una altura fija, pero la base del rectángulo es cada vez más chiquitita. Entonces el rectángulo a qué se aproxima físicamente, se va a aproximar a una línea vertical. Y una línea como un punto no tiene área. Entonces, individualmente cada rectángulo, como dice acá, se hace arbitrariamente pequeño en este proceso. Esperamos que las correspondientes sumas de Riemann calculadas para particiones de norma P cada vez más pequeñas tiendan a estabilizarse en algún valor, porque la suma de todos los AJ, de todos estos, la suma de todos estos AJ, A1 más A2 más A3 más AN, sea quien sea el N, se va a aproximar ¿a quién? Al área que estamos calculando. Y entonces diremos que existe el límite de sumas de Riemann, o sea, en este caso, en el caso en que se estabilicen los valores, ¿no? En caso de que estos valores tiendan a estabilizarse un resultado, como decía antes, en ese caso diremos que el límite existe. ¿Qué límite? El de las sumas de Riemann, para la norma de la partición P tendiendo a 0. Y en esos casos el valor del límite define el área que estamos calculando. Entonces, limitada por f de x, bueno, acá ven, esto es típico, un error de tipeo. El paréntesis de cierre está arriba del 9. Bueno, no pusieron la mayúscula, ¿qué va a hacer? El eje x y las rectas verticales de ecuaciones x igual a y x igual a b. Entonces, formalmente, lo que uno tiene es lo siguiente. Dado una función igual a f de x, definida en el intervalo AB, por eso dice, y un intervalo AB dominio de f, se dice que la función f es integrable. Antes decíamos que era derivable cuando había derivada, ¿sí? Bueno, ahora decimos que es integrable cuando se puede integrar, o sea, cuando el área que estamos queriendo definir se puede calcular. Técnicamente se llama integrable Riemann, o según Riemann, porque es la forma en que Riemann definió esto, haciendo esto que estuvimos contando recién.
O brevemente para nosotros, cuando no va a haber otro concepto de integración, de vamos a decir integrable, donde en el intervalo AB esta noción de integrabilidad nunca se da en un punto, ¿estamos? Siempre se da en un intervalo. La derivada sí es en cada punto. Y si se cumple la que hay derivada en cada punto, diremos que es derivable en el intervalo. Esto cambia con derivable. Entonces, repito, se dice que la f es integrable, salteo el Riemann, en AB, si el límite sobre las particiones descrito antes, o sea, el límite de las sumas de Riemann, este límite de la sumatoria, ven que acá pusieron bien la sumatoria, j desde 1 hasta n, que es cómo varía el índice, de las áreas A sub j, o sea, los f de x estrella j delta xj, cuando la norma de la partición tiende a 0, o sea, cuando el mayor de los delta j tiende a 0, existe y es finito. Bueno, siendo independiente, esto se puede probar, acá no está dicho, siendo independiente está asumiendo que es independiente. Se prueba que es independiente de cómo se eligió la partición, o sea, los puntos x1, x2, x3 hasta xn-1 que forman los puntos intermedios entre AB, y la elección de los puntos xj, estrella, bueno, eso se prueba que es independiente. O sea, este límite existe y es finito, siendo independiente, acá no es mayúscula, acá en realidad es minúscula porque el punto está acá. En realidad es un teoremita aparte que no vamos a ver, pero se prueba que cuando esto existe, bueno, tiene que ser independiente de la partición y de los puntos xj estrella elegidos. El resultado de esa suma de Riemann se anota con el símbolo integral y se llama integral definida de f entre a y b. ¿Por qué ahora entre a y b? Porque estamos haciendo la partición y estamos jugando con la f definida en el intervalo AB. Entonces, usamos el mismo símbolo de antes, pero poniendo a abajo y b arriba. O sea, vamos a poner el símbolo integral, la s estirada, sub a y supra b, o sea, con el a abajo y el b arriba, ¿de quién? De f de x diferencial de x. La función f sigue siendo la función integrando, igual que en integral indefinida. Diferencial de x me indica con respecto a qué variable uno está resolviendo o calculando esta integral definida. Y a y b, los extremos del intervalo, son ahora extremos de la integral definida. El a, el que está abajo, se llama extremo inferior de integración. Y el que está arriba se llama extremo superior de integración. Bueno, eso está dicho ahora. Entonces dice, la integral de Riemann, o simplemente integral definida para nosotros, bueno, se llama integral definida, son nombres sinónimos, para nosotros directamente va a ser integral definida. El símbolo este recuerda a la letra S, bueno, ya lo dijimos, muy lindo por el recuerdo. La integral definida es el resultado de la suma, de una suma, seguida como de un proceso de límite. Justamente para achicar ese error por sumar rectángulos para calcular un área que no tiene nada que ver con un rectángulo. La función f se llama integrando, ya se lo dije recién, y los extremos del intervalo AB se llaman límites de integración. La notación de x se refiere al diferencial de la variable de integración. Tiene el mismo rol que la integral de indefinida. Y representa un recuerdo de los incrementos, bueno, de las sumas de Riemann. Pero, a ver. Ahora vamos a ver algo. Pero las sumas de Riemann, no se traumen, es la manera en que se introduce el concepto. Todo este proceso que dijimos hasta ahora. ¿Ustedes van a calcular sumas de Riemann? La respuesta es no. ¿Está? Es solamente para introducir el concepto, porque de esta manera hay propiedades, varias propiedades, sobre todo las básicas, las iniciales, salen muy fácilmente con esta definición. Acá dice, por ejemplo, expresar mediante una integral el área de la región sombreada
La sombreada es, para esta función que tiene aspecto, no sé si es una parábola, tiene aspecto de parábola hacia abajo. Esta es la f, entonces queremos escribir el área sombreada. El área sombreada va a ser entonces la integral definida de la f, diferencial de x, entre qué y qué. Entre menos 1 a la izquierda y 1 a la derecha. Entonces, menos 1 a la izquierda es como si fuera el A. 1 a la derecha como si fuera el B. Por eso es que están poniendo entre menos 1 y 1. Acá no lo dice, yo tampoco se los dije. Esta integral se lee, vuelvo para atrás, el símbolo. A ver si me deja iluminar acá. No, me ilumina todo. Bueno, el símbolo integral este se lee integral definida de f de x diferencial x entre a y b. Ah, lo dice acá. Acá, no lo veo. Lo dije hoy, pero no lo vi, no recordé ahora que eso estaba puesto. Entonces, si yo no pongo nada y digo integral de f, es integral indefinida. Para decir que es definido, tengo que decir integral definida de f entre a y b, o por lo menos decir integral de f entre a y b, aunque no diga definida. Si yo no digo entre a y b, si digo solo esto, integral de la f, puedo interpretar mal y puedo pensar que es integral indefinida, búsqueda de primitiva, como hicimos hasta la clase pasada. Por eso hay que decir entre qué y qué, si estamos diciendo integral definida. Bueno, acá habla de existencia de integral definida, es un resultado que no vamos a probar, lo voy a mencionar, que si la función f es continua en un intervalo cerrado a b, entonces f es integrable entre a y b. O sea, hay un concepto un poquito más débil, pero para lo que vimos nosotros en el curso, la función tiene que ser continua para que se pueda garantizar que sea integrable. Entonces, que sea integrable entre a y b, ¿qué significa? Que la integral definida existe y da un número, o sea, este símbolo que está acá. Esto. Ahora, puede pasar que la integral exista y sea finita, o sea, la f sea una función integrable y la f no sea continua. Por supuesto que puede pasar, porque si no el teorema tendría que haber sido sí, solo sí. ¿Estamos? Lo que estamos dando acá con este sí es dar una condición suficiente. Si la función es continua, entonces seguro es integrable. Ahora, si es integrable, seguro es continua, la respuesta es no, no siempre. Bueno, acá dice justamente lo que estaba diciendo, la recíproca es falsa, o sea, si la función es integrable, no tiene por qué ser continua. Una función puede ser integrable y no por ello ser continua. Todavía no les puedo dar un ejemplo de esto, pero hay muchos ejemplos. Muy fácil, ¿por qué? Porque tenemos que, digamos, acumular muchas propiedades para poder calcular este tipo de integrales. Pero por ahora recuerden esto. Continua implica que sea integrable. Ahora, integrable no es continua. La prueba de esto se les toma, la respuesta es no, porque requiere de estrategias o de conceptos más finos que no vamos a ver y no vimos en el curso. Si alguna función f integrable en un intervalo AB, o sea, integrable es que exista la suma de Riemann que de un número independientemente de la partición y de los puntos x, j, estrella elegidos. Con imagen acotada, esto sí alguna vez mencionamos. ¿Qué significa imagen acotada? Restringida. Sí. Una imagen finita. Una imagen que tiene un comienzo y un final. Contenida en un intervalo finito. Por ejemplo, ¿qué función acotada conocen? Con imagen acotada. ¿La función seno? Claro, seno. Está entre menos 1 y 1. El coseno también, ¿sí? Arco tangente también. Donde estaba definida, tiene la imagen entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Está? Pero después otras trigonométricas no, a menos que le restrinja el dominio. Una función cuadrática tampoco, a menos que le restrinja el dominio. Una función lineal tampoco, a menos que le restrinja el dominio. Bueno, entonces repito. Si la f es integrable con imagen acotada, o sea, con imagen contenida en un intervalo finito,
¿Puedo decir un intervalo cerrado? Sí. Intervalo finito es un intervalo de longitud finita. Y si f además es mayor o igual a 0, es no negativa, en todos los x de AB, entonces la integral definida entre A y B de f de x diferencial de x, ¿qué representa? Bueno, justamente representa lo que queremos que represente. Representa el área de la región. Plana, limitada, por arriba por el gráfico de f, por abajo por el eje x, y las verticales son las que pasan por los extremos A y B. X igual a A igual a B. O sea, el área de la región que está sombreada aquí. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo va a representar el área de una región? Repitamos, la f tiene que ser integrable, con imagen acotada y no negativa. O sea, puede ser mayor o igual a 0. En ese caso, el área de esta región irregular tiene 3 lados rectos, 2 verticales y 1 horizontal, que es el que está apoyado sobre el eje X. El de arriba me lo limita, el área, la figura, la limita el gráfico de la función. Tiene que ser de nuevo integrable con imagen acotada y mayor o igual a 0. Entonces, en ese caso, la integral definida de f entre A y B da justo el área esta que está sombreada aquí. Bueno, esto ya se los dije, el extremo A se llama extremo inferior de integración, el extremo B es extremo superior de integración. Ahora, si la función es continua, automáticamente es integrable por lo que se dijo antes, lo que está en el recuadrito de acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que está dibujado acá? Acá ha dibujado una función continua. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el área que está sombreada está dada por la integral definida que quedó iluminada, la integral definida de f de x diferencial de x entre A y B. Bueno, vamos a las propiedades que nos van a permitir hacer los primeros cálculos y después los teoremas. Entonces, en esta parte vamos a considerar f y g dos funciones continuas. No vamos a pedir integrales. Se podría pedir integrales, pero como nosotros vamos a trabajar, digamos, con la condición suficiente, con continuo alcance, en un intervalo cerrado a B. Y aceptamos estas siguientes propiedades sin demostrarlas, pero que les repito, se pueden demostrar con la definición de integral definida por sumas de Riemann, o sea, como límites. ¿Y usando qué? Propiedades de límites. ¿Qué propiedades de límites son las más fáciles? El límite de una suma, suma de límite. El límite de una resta, resta de límite. Límite de un producto es producto, etc. ¿Estamos? Si tengo que aplicar límite en una desigualdad, en una función más chica, menor o igual que otra, el límite respeta desigualdades. Bueno, todo eso se va a reflejar en una integral definida. Entonces, primer caso, si tengo la integral entre A y B de f de x y tengo la integral de f de x igual, pero entre B y A se cambiaron, fíjense, el orden del extremo superior y el extremo inferior de integración, o sea, B que era extremo superior de integración pasó a ser inferior, y A que es inferior pasó a ser superior, bueno, se puede hacer ¿con qué? Con la presencia de un signo menos. ¿Estamos? A ver, me marca todo. O sea, cambiar el orden de los extremos de integración tiene un costo. Un signo, los cambio, todo bien, pero aparece un signo menos que permite el cambio. ¿Esto se debe a qué? Imaginemos que A sea menor que B como usualmente pensamos, ¿no es cierto? A es el punto inicial del intervalo, B es el punto final. O sea, A se encuentra a la izquierda, B a la derecha. En el sentido ordinario, en sentido común, que orientamos siempre la variable x sobre el eje, sobre su eje, el eje de abscisas, vamos siempre de menor a menor, a mayor, o sea, de A a B. O sea, nos movemos de izquierda a derecha. Cuando estamos haciendo la otra integral, la integral entre B y A, porque no hemos cambiado el orden de los extremos de integración, estamos cambiando la orientación del eje. Estamos retrocediendo de B, del mayor, hacia A, del menor. Al cambiar la orientación del intervalo, tiene un costo. Ese costo es un signo menos.
Bueno. Después, ¿cuál es la integral definida de una función? Acá no importa si es integrable o no, no interesa. Cualquier función entre A y A. A es el extremo inicial, A es el extremo final. O sea, el inferior y el superior. No hay error de tipeo acá, si no ya hubiera protestado, como siempre hago. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si yo lo quiero pensar en términos de área, ¿qué sería? Me estás diciendo que querés calcular el área bajo la curva de una función f entre A y el mismo A. Arranca en A, pero no a un B. Se queda en el mismo A. O sea, quiero calcular el área sobre un punto. Eso me da una línea vertical. Y ya dijimos que las áreas de puntos o de líneas son 0. ¿Está? Bueno, eso es lo que está pasando acá. Por eso es que siempre que integremos entre A y el mismo A, no importa quién sea la función, el resultado es 0. Vamos a las más interesantes. La integral entre A y B de una constante C. ¿Cómo es el gráfico de una constante C? Es una recta horizontal. Y yo la tengo definida entre A y B. Y quiero calcular el área entre A y B de una horizontal. ¿Qué figura me queda formada? Rectángulo. Un rectángulo. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Base por altura o altura por base. Acá lo pusieron así, altura por base. La altura es C y la base es la longitud del intervalo, B menos A. Ahora, ¿importa si el C es positivo o negativo? No. ¿O 0? No. Si C es 0, la constante está apoyada sobre el eje X, no hay rectángulo, se reduce a una línea, el área es 0. Si el C es negativo, el rectángulo existe, pero en el cuarto cuadrante o en el tercero. O sea, hacia abajo. Entonces, para indicar que el área está por debajo, la figura, mejor dicho, está por debajo del eje X, tiene que tener un signo negativo. Ese signo me lo aporta el signo de C. Pero siempre es el área de un rectángulo. Ahora, la integral entre A y B de f más g, bueno, eso es la integral de f más la integral de g. Solamente un comentario, como dijimos ahí, estas las aceptamos sin demostración. No se les va a preguntar si son correctas o no, tal vez, las propiedades enunciadas en una situación de examen. Pero no se les va a preguntar que las demuestren, ¿está claro? Ahora, la integral, ¿por qué será que la integral de f más g de suma de dos funciones continuas es la integral de la f más la integral de g? Porque simplemente si uno hace la partición correspondiente, que eso depende del intervalo AB, y toma el punto estrellado, evalúa en f y evalúa en g, las sumas parciales de la suma, de la función suma f más g, se reparten, se pueden separar en la suma parcial de f y la suma parcial de g. Al tomar límite queda límite de una suma, es suma de límites. O sea que a nivel de las sumas de Riemann, esto se ve muy bien y se prueba perfectamente usando la definición que vimos. De todas maneras, insisto, recuerden las propiedades, pero no se preocupen por su demostración. Lo mismo pasa si tenemos una constante por una función, la propiedad E. La constante se extrae y queda la integral entre A y B de la función f. Otras similares si tenemos la integral de una diferencia. La integral entre A y B de f menos g va a ser la integral entre A y B de la f menos la integral entre A y B de g. O sea, la integral definida se reparte en suma, se reparte en restas y permite extraer constantes multiplicativas. No van a extraer cualquier constante, solo multiplicativas. Y esta propiedad tiene un nombre, se llama aditividad con respecto al intervalo de integración. Miren qué pomposo, qué largo. Para decir que vos tenés, voy a empezar por el segundo miembro, porque está a la derecha. La integral entre A y B de una función f, ¿no es cierto? Esta segunda. No marco porque me marca todo. El segundo.
Entonces, lo que está diciendo que no importa quién sea el C, vos podés partir la integral haciendo, vos acá querés integrar de A a B, bueno, podés integrar de A un tercero C y después del C hasta A y sumar los resultados. Eso es lo que está diciendo esta propiedad. La F es la misma. Lo que está cambiando es en dos integrales porque metió un punto intermedio C. Ahora, ¿ese punto intermedio realmente es intermedio? La respuesta es no. Puede estar entre A y B, pero puede ser cualquier constante, como dice acá. Cualquier constante C. Puede estar antes de A y puede estar después de B. ¿Estamos? O sea, una integral, si la necesitara partir, la puedo partir usando un punto C, un punto C cualquiera, que sea justamente el conveniente, el que necesite tomar. Repito el nombre, se llama propiedad de aditividad con respecto al intervalo de integración. ¿Importa mucho el rótulo de la propiedad? No, pero sí lo que importa es esto. Imagínense si ustedes quisieran calcular un área irregular. ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo que está diciendo es, si vos sabés calcular pedazos de área, meté la tijera y separa donde te convenga y calculas el área de una parte y el área de la otra. Eso es lo que está diciendo esta propiedad. Es muy geométrica. Y esta sale con sumas de Riemann. Bueno, y por último, estas propiedades que son de monotonía. Cada vez que uno dice propiedades de monotonía es porque hay desigualdades. Cuando uno dice monotonía es cuando respeta desigualdades. Entonces, si la función f es mayor o igual a 0, o sea, mayor o igual a 0, estamos queriendo calcular el área entre A y B, para todo x entre A y B. Entonces, lo que está diciendo es que la integral entre A y B de f, que ya dijimos que representa el área de esa región irregular, limitada arriba por el gráfico de f, abajo por el eje x y a los costados por las verticales que pasan por A y por B, es justamente un área, o sea, es mayor o igual a 0. También sale por suma de Riemann, porque si cada vez que evalúo en los puntos estrellita, x estrella j, le evalúo la f, como f es mayor o igual a 0, todos los rectángulos tienen área positiva o 0, y por lo tanto las sumas de Riemann son positivo o 0, y cuando tome el límite me va a dar positivo 0. Si ahora f es mayor o igual que g, dentro del mismo intervalo AB, entonces la integral de la f, la mayor, entre A y B, tiene un valor más grande, mayor o igual, pudiera ser igual, pero mayor o igual, que la integral de la función g entre A y B. O sea, la integral que está haciendo, está respetando el mayor o igual. Quien dice mayor o igual, dice menor o igual. ¿Por qué? Porque en vez de leer f mayor o igual a g, lo lee al revés. G menor o igual a f. Entonces la integral de la menor de g entre A y B es menor o igual que la integral de la mayor f. ¿Está? Por eso no es necesario dar la otra propiedad. Y por último, si f para cualquier x se encuentra entre un m y un m chica y m grande, o sea, la imagen de f es acotada, todos los f de x, todos los puntos imágenes están en un intervalo cerrado, entonces la integral de f entre A y B, fíjense, está contenida entre ¿qué? Entre la integral de la constante menor m, pero la constante m, le voy a aplicar la propiedad esta, la c. Si yo en vez de c tengo m, bueno, el resultado queda m por b menos a. Era el área de ese rectángulo. En lado superior tengo m grande. Le aplico la misma propiedad a la constante m grande y ¿qué queda? M por b menos a. Queda el rectángulo de altura m grande. Entonces, lo que está diciendo, la integral entre A y B de f se encuentra entre las áreas de los rectángulos con altura m chica, siempre montado sobre AB, por eso aparece b menos a, la longitud base, y a la izquierda, y menor o igual que el área del rectángulo mayor, de altura m grande y base b menos a, o sea, longitud del intervalo AB. Bueno, acá se pone, si bien dice que, vieron que decía que
que iba a aceptar sin demostración. Bueno, se pone a demostrar J, que es esto. Y lo que va a hacer es un poco aplicar las propiedades anteriores. Por ejemplo, si la f es integrable, había dicho que era continua, pero bueno, ahora me cambió un poquito. Pero igual está bien, esto es lo mínimo que puedo pedir. Y existen dos constantes donde la imagen se encuentra entre m chica y m grande, entonces la integral queda acá. Esta propiedad es consecuencia de la propiedad C y de la I. La C es la que les dije recién. Como f de x es mayor o igual a m, gracias a la propiedad I, la integral de la f es mayor o igual que la propiedad, que la integral de la m chica, pero por la propiedad C es m por b menos a. Y la otra, f de x es menor o igual que m grande, entonces usamos de nuevo la propiedad I, la integral de f entre a y b queda menor o igual que la integral entre a y b de la constante m, y por la propiedad C queda m por b menos a. Bueno, es lo que les dije yo recién, está un poquito más formalizado aquí. Bueno, acá lo único que hace es aplicar propiedades para reescribir integrales que todavía no sabemos calcular. Me voy a dedicar a una porque en realidad no tiene mucho gollete seguir con esto. Está puesto acá. Si yo quisiera calcular la integral entre 0 y 1 de esta cuadrática, 2 menos 3x cuadrado, ¿qué tendría que hacer usando propiedades? Hago la integral del primer término, que es 2, menos la integral de la segunda. Pero en la segunda tengo 3 por x cuadrado. Entonces la constante 3, ¿qué puedo hacer? Extraerla, escribirla afuera y hacer la integral de x cuadrado entre 0 y 1. Fíjense que todas las integrales quedan siempre entre a y b, el 0 y 1 del planteo. Siempre igual. En este caso lo que está pendiente es la integral de x cuadrado. La integral de 2 podría haber avanzado la cuenta, porque justo la propiedad C que decía que la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo. En este caso, la constante 2 por la longitud del intervalo, que es entre 0 y 1, tiene longitud 1. O sea, esta primera integral vale 2. ¿Sí? Pero son casos muy, muy, muy chiquitos los que podemos, muy limitados, mejor dicho, los que podemos calcular una integral. Definida. Me refiero a definida. Hasta ahora. Bueno, y por último acá dice, bueno, acá hay otra más que reparte la integral entre, dice, sabiendo que entre 0 y 10 vale 17 y entre 0 y 8 vale 12, ¿cómo sacar la integral entre 8 y 10? Bueno, entonces dice, usa la propiedad de aditividad del integrando, como le dije antes, la f no tiene la menor idea quién es, entonces lo que dice es que la integral entre 0 y 10 de la f es la integral entre 0 y 8, que tiene dato, y entre 8 y 10. La integral entre 0 y 10, acá dice que vale 17. La integral entre 0 y 8 dice que vale 12. O sea que la integral que me falta acá tiene que valer 5, la resta entre ambas. Efectivamente, 17 menos 12, 5. Y por último, si tenemos acá la integral entre 2 y 2, que es a y a, el resultado es 0. No importa quién sea la f que tenemos que calcular acá dentro. O sea, son casos muy limitados de cálculo. ¿Está? Usando propiedades. Ahora, acá empieza, yo les dije que había 3 teoremas, la seguidilla de estos 3 teoremas que sí importan y que son los que nos van a dar la clave de cómo calcular una integral definida, sobre todo el último. Pero para llegar al último tengo que empezar por el primero, lamentablemente. No puedo saltearme los otros. Este se llama teorema del valor medio para integrales. En su formato es muy parecido al teorema del valor medio de Lagrange, el que usaba derivadas. El que decía que había una recta en el interior de un intervalo que sea tangente a la curva en un punto C, paralela a la recta secante que pasa por los extremos. Bueno, acá no hay ni secante, ni tangente, ni nada. Se llama teorema de valor medio porque tiene la misma estructura, pero van a ver que ni siquiera se necesita que la f sea derivable. Y tampoco fue Lagrange el que lo hizo. Entonces, sea f una función definida en AB continua. Entonces existe al menos un punto C en ese intervalo dominio entre A y B cerrado, tal que la integral entre A y B de f va a estar dada por f de C, igual a f de C por B menos A. Cuando la f es mayor o igual a 0 y es continua,
esta integral, a ver si me deja, no, está rebelde para marcarla. Bueno, esta integral ya habíamos dicho que si la f es mayor o igual a 0, que es la interpretación que va a dar acá, esta integral es el área que hay bajo la gráfica de f, el eje x y las rectas verticales que pasan por los extremos A y B. Esa área, esa región, perdón, de irregular. Y por otro lado me está diciendo f de c por b menos a. Esto me está dando el área de un rectángulo. Un rectángulo que tiene base b menos a, o sea, la longitud del mismo intervalo de integración, AB, y altura f de c. Eso lo que está diciendo es que existe algún punto c en el intervalo, de modo que cuando yo calculo f de c, me va a dar la altura de un rectángulo cuya área es igual al área de la integral, o sea, al área irregular que hay bajo la f. Por supuesto, para esta interpretación hay que suponer que la f es mayor o igual a 0. O sea, lo que está diciendo, en definitiva, como dice acá, es que el teorema del valor medio está comparando, mejor dicho, está igualando dos áreas cuando la f es mayor o igual a 0, para poder hacer la interpretación. Entonces, ustedes tienen la f, que es esta que está acá, irregular, el área en la que está, el área de la región irregular es la que corresponde a todo lo que está bajo la curva y llega hasta los puntos AB mayúscula, acá abajo, serían las que tienen vértices A, F, D y B. Ese es el área irregular. Y el área del rectángulo, que es f de c por b menos a, es la que tiene en este punto C una altura f de c, como dice ahí, y tiene vértices el rectángulo AD, perdón, AECB. Entonces, lo que está diciendo es que este rectángulo tiene la misma área que la que corresponde a la región irregular bajo la curva de f. Hay partes en común, fíjense que este sector AF, el punto P, C y B tienen en común. ¿Qué le sobra y qué le falta? A la región que está bajo el gráfico de F le sobra este sector irregular CPD con respecto al rectángulo, y al rectángulo le sobra este sector también irregular, no porque el rectángulo lo sea, sino porque tiene un lado curvo que está dado por el gráfico de F. Los vértices son F, E, P. Entonces hay una suerte de compensación entre este sector que le sobra al rectángulo y este sector que le falta al rectángulo para cubrir al área irregular bajo el gráfico de F. ¿Está? Entonces, lo que está diciendo este teorema es que hay algún punto C que hace que el área de la función, bajo la función f, cuando supongo que es positiva, porque el teorema no lo dice, pero esa es la interpretación, entre A y B, es igual al área de algún rectángulo montado sobre el mismo intervalo AB, pero de altura f de c. Bueno, entonces, para poder hacer esto, esta demostración sí se puede evaluar, y los dos teoremas que siguen también, en final o en la promoción. Entonces consideramos una función continua, como dice el teorema, entre A y B. Si uno tiene una función continua en un intervalo cerrado, ¿qué tenemos? Tenemos el teorema de Weierstrass que nos dice que hay un punto mínimo absoluto y un punto máximo absoluto. Eso se anotaron como x sub m, x sub m grande. Son puntos de AB que se realizan el mínimo y el máximo. O sea, todo f de x está limitado entre f de xm, que lo llama m al mínimo, y por arriba f de x m grande, que es m grande el máximo. Entonces tengo una desigualdad doble, perdón. Tienen tres miembros, es doble la desigualdad. Como la f es continua, es integrable, entonces ¿qué aplica? La propiedad que vimos antes, que podemos integrar en cada miembro. Entonces integramos la m, integramos la f entre A y B, integramos la m también entre A y B. Ahora, cada vez que integramos la m y la
m chica, perdón, y la m grande, que son constantes, nos va a quedar m por b menos a por la propiedad de la constante y m por b menos a. La que queda al medio, la f, no puedo hacerle nada, es la integral entre a y b de la f. Punto. Es la que sé que existe porque es continua, entonces es integrable. Ahora, ¿qué podemos hacer? Dividimos todo por b, fíjense esta desigualdad doble. En esta desigualdad doble, hasta ahí, tenemos b menos a y b menos a como factor. Bueno, dividimos por b menos a todo el mundo. Y entonces lo que nos queda es, si divido por b menos a el primer miembro, que es m por b menos a, me queda solamente m. En el segundo miembro, el del medio, no hay b menos a, pero si divido me queda 1 sobre b menos a, multiplicando o acompañando a la integral. No puedo hacer nada. Y en el último, si divido por b menos a, los b menos a se cancelan y queda el m grande. O sea, lo que está quedando es esta cantidad, que no me va a dejar marcarla. Bueno, a ver si marco esta. En esta desigualdad nueva, me queda la cantidad del medio, 1 sobre b menos a por la integral de f entre a y b, comprendida entre m chica, que era el mínimo de la función, y m grande, que es el máximo. Entonces, ese valor está comprendido entre el mínimo y el máximo. Es una función continua. Si es una función continua, ni el gráfico tiene saltos, ni la imagen presenta agujeros. Eso se lo conoce, tiene un nombre, se conoce como teorema de los valores intermedios. O sea, en una función continua, todos los valores comprendidos entre el mínimo y el máximo son alcanzados por la imagen. Eso quiere decir que este valor central es la imagen de algún punto. Ese algún punto será algún punto C que vive en el intervalo AB. Entonces debe existir algún punto C, también llamado teorema de Bolzano, es lo mismo. Teorema de Bolzano de los valores intermedios. Esto lo vimos, ¿saben cuándo? Cuando vimos 3 teoremas, el de Weierstrass, el de Bolzano y otro más, para conservación de signo, al final de continuidad. Después de ver los casos de discontinuidad, que dijimos, los vamos a usar más adelante. El de Weierstrass ya lo usamos más de una vez, pero el de valores intermedios no lo hemos usado. Bueno, acá lo estamos usando. Entonces, en este caso, ese valor se encuentra entre el mínimo y el máximo, está en la imagen. O sea, hay un punto C en el dominio AB, tal que f de C es igual a ese valor. Una vez que tenemos eso determinado, ¿qué hacemos? Multiplicamos por b menos a, lo pasamos multiplicando a f de C, y entonces nos resulta la fórmula final, bueno, la del teorema. O sea que la integral definida entre a y b de f es f de C por b menos a. Y de esa manera se termina el teorema. F de C también se considera como valor promedio o valor medio de la función. Bueno, es un detalle, está bien, para tener en cuenta, ¿sí? No es parte de la demostración, eso quiero decir. El otro teorema es cómo se vinculan. Ahora ustedes me van a decir, ¿y por qué hay integral definida e integral indefinida? La motivación son diferentes. La integral definida, estamos preocupados por antiderivar, o sea, por calcular, o mejor dicho, encontrar un proceso contrario a la derivación, o que neutralice la derivación. La integral definida, estamos interesados, como estamos en un intervalo AB, en calcular el área bajo el gráfico de una función en ese intervalo AB. Ahora, ¿cómo se pegan esos conceptos? Si los dos son integrales. Bueno, este teorema y el siguiente, que además del siguiente darnos la herramienta de cálculo que estamos buscando para cualquier función, van a vincular los dos conceptos de integración. El de integral indefinida que ya vimos y el de definida que estamos viendo ahora. Entonces veremos a partir de algunas definiciones, haciendo uso de los teoremas fundamentales, cómo hallar el valor de una integral, aclararía yo, definida. Porque hasta ahora lo que no sabemos es cómo Corno calcula una integral definida. Esto es lo que queremos. Pero acá le faltaría el adjetivo definida, porque indefinida ya vimos. Bueno, esto se conoce como teorema fundamental del cálculo integral. Entonces, para eso, para una función continua en f en un intervalo AB, se define para cada x de AB la integral definida
entre A y X, atención, esto, no me deja. No, me marca la F. El de acá arriba no es B, es X. Es un extremo superior variable o móvil. Antes teníamos fijo el A, fijo el B. Bueno, ahora dejamos fijo el A, pero en vez de B ponemos X para cualquier X del intervalo AB. Eso lo llamamos F mayúscula, F grande. Estamos integrando una F chica. Ahora bien, la F que estaba en el intervalo AB, se define la F grande de X para cada X, como la integral entre A y X. ¿Y por qué no ponemos F de X acá? Porque la X ya me la gasté. Entonces, como variable de integración, tengo que poner cualquier otra letra que no sea la X. Puedo poner U como pusieron acá, F de U diferencial de U. Puedo poner T, F de T diferencial de T. Puedo poner Z, F de Z diferencial de Z. Pero no puedo poner la X. La X ahora cumple un rol fundamental que es extremo superior de integración. Entonces, esto se llama función integral de F en AB. La F grande. ¿Y de quién es función? Función del X, del extremo superior de integración. Cuando el X tome el valor B, que es uno de los valores posibles, X se mueve en el intervalo AB, un punto posible es el extremo superior del intervalo, o extremo final. Cuando X valga B, nos quedará la integral definida entre A y B, que es lo que queremos calcular, ¿sí? Pero mientras tanto estamos haciendo una función integral, o sea, depende del X, el X es variable, es móvil. Entonces, a la variable independiente, en una integral definida, se la llama variable ficticia de integración. ¿Quién es? En este caso, la U es la ficticia, la variable de integración. La variable de integración es como la H en español, es muda. En inglés no. Casa se dice house, y no lo pronuncia house, pronuncia house, ¿sí? Ahora, en español la H no se pronuncia, es muda. Podrían haber puesto cualquier otro símbolo. Bueno, es un vestigio de alguna letrita, digamos, en latín. Ahora bien, la variable de integración sirve para integrar, pero no sirve para dar el resultado. Por eso se la llama variable ficticia. No es lo importante. No importa cómo se la denomine, o sea, con qué letra se la denomine, porque esa lo que me ayuda es para calcular la integral, nada más que para eso. Como la X, como dice acá, no confundirla con la X, que es el límite superior, hubiera puesto yo, de integración, ya se usó, entonces no puedo poner F de X. Tengo que usar F de U, o F de T, o F de Z, como les dije antes, con el correspondiente diferencial. De nuevo, observamos que A fijo X variable, eso ya se lo dije yo recién, y en términos geométricos esta función está asignando, para el caso en que F sea no negativa, sea mayor o igual a 0, está dando el área de la región comprendida bajo el signo por el gráfico de F, el eje de abscisa X, desde una hasta un X variable. Y F de X es la única primitiva de F que cumple lo siguiente. Esta F grande de X, esta función integral que vamos a definir ahora, esta, es la única primitiva que cumple lo siguiente. Que evaluada en A nos da la integral entre A y A. Y eso ya sabemos que vale 0. Y que la derivada, que es lo que vamos a ver ahora, es justamente la función integral. O sea, lo que nos está diciendo el teorema fundamental que vamos a hacer ahora es que con la estrategia de haber definido por integrales, por sumas de Riemann, perdón, o por integral de Riemann, este tipo de integral definida entre A y un X variable, poniendo el X variable, nos permite obtener ¿qué? Obtener una primitiva. O sea, el proceso de integración definida me está dando una herramienta para calcular una primitiva. ¿Y una primitiva qué es? Una integral indefinida. Está empezando a vincular las dos integrales. Bueno, entonces
Vamos al teorema. El teorema fundamental del cálculo, o a veces, muchas veces lo van a encontrar como TFI, o también TFCI, perdón, TFC o TFCI. Teorema fundamental del cálculo, teorema fundamental del cálculo integral. Sea f una función continua en el intervalo AB, entonces la función integral, esta que se definió antes, la f grande, integral entre a y x de f de u diferencial de u, tiene derivada en x, o sea, es derivable en x que es el extremo superior, y vale f' de x igual a f de x. Y aparte es la única, como dice antes, es la única que en A vale 0. Bueno, para ver la demostración. Tomamos una función integral, en realidad me estaba diciendo que era continua, habría que decir, consideramos una función integral, pero en realidad es continua, entre A y B. Y definimos para cada x la f grande, que es la integral, la función integral que definió antes. Y que sabemos que f de a en a vale, f grande en a vale 0, porque queda la integral entre a y a que vale 0. Ahora lo que falta ver, hasta acá sabemos, pero si yo no el sabemos, sigo con la, acá sí, me voy a pelear con el que escribió esto. Si sabemos todo, no hay que probar nada, dice, y sabemos que, sabemos esto, y que además pasa esto, ya tengo todo probado. No, esto es lo que hay que probar. Ahí hay que poner un punto en una coma y decir, falta probar, o veamos que f' de la f grande, la derivada de la f grande es la f chica. Eso va a mostrar que la f grande tiene derivada, y ¿cuál es la derivada? La derivada es la f chica. Entonces, la única manera de calcular la derivada es por definición. ¿Qué era la definición? Eso que era re viejo, que hemos visto antes, que era la derivada de una función. Cuando no teníamos herramienta, había que hacer límite del cociente incremental h, perdón, límite del cociente incremental cuando h tiende a 0. El cociente incremental es la f grande en x más h menos f de x sobre h. Y analizamos si el h tiende a 0 por derecha o por izquierda. Acá lo que va a decir es que lo va a hacer por derecha con cuidado, y por izquierda, cuando h tiende a 0 con valores negativos, se hace de manera similar. Entonces, primero, tengo que ubicar los puntos. Tengo el x dentro del intervalo AB, tengo un h que tiende a 0 y que estamos tomando el caso positivo para h, por eso es que el punto incrementado x más h en el dibujito, si se fijan, está a la derecha, porque le sumó un h positivo. Si tuviéramos que hacer el dibujito para h negativo, que es para cuando h tiende a 0 por la izquierda, tengo que ubicar el x más h a la izquierda. Y aparte el h tendiendo a 0 para garantizar que si el h es pequeño, el x más h también está dentro de a y b, que es el dominio de la función. Entonces, en el numerador tengo f de x más h menos f de x, que es lo que va primero a calcular, o por lo menos reescribir. El numerador del cociente incremental. F de x más h menos f de x es la integral entre a y x más h de f de u diferencial de u, menos la integral entre a y x de f de u diferencial de u. Ahora, tengo dos integrales que empiezan en a. Uno termina en x más h, que es más grande que x donde termina la otra. Y la resta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, calcular este pedacito. Si yo ya tengo, fíjense, la primera integral va desde a hasta x más h, y la segunda va desde a hasta x, la resta de ambas me queda la integral del sector central que va de entre x y x más h. Es esto que está poniendo acá. ¿Qué usó? Justamente la aditividad con respecto al intervalo de integración. Entonces queda la integral de la f de u diferencial de u entre x y x más h. Ahora, esta función f es continua. Tiene máximo y mínimo porque estamos dentro de un intervalo cerrado. El intervalo x más h es cerrado y está dentro de la b. Si en AB era continua, también es continua en el x más h. Entonces ahí habrá un máximo y un mínimo. Entonces podemos calcular el teorema del valor medio para integrales. Y entonces, de acuerdo a ese teorema, el anterior que acabamos de ver, existe un punto C dentro de qué intervalo?
dentro de x y x más h, que hace que esta integral valga f de c por la longitud del intervalo. Pero este intervalo empieza en x y termina en x más h. ¿Qué longitud tiene? Siempre es extremo superior menos inferior. X más h menos x, o sea, h. O sea, lo que nos queda es que el numerador del cociente incremental se reduce a f minúscula de c por h. Por lo tanto, el cociente incremental va a quedar así. F de x más h menos f de x con la f grande sobre h va a quedar la f chica en c por h sobre h. ¿Y para qué quiero eso? Para simplificar la h que divide con la h. ¿Por qué quiero simplificar la h que divide? Porque h tiende a 0. Es la que me está molestando para poder sacar o poder decir nada de este límite. Entonces, al simplificar h con h, ya no tengo un cociente. El resultado del cociente incremental es f minúscula en c. C, repito, por el teorema de valor medio, es un punto intermedio entre x y x más h. O sea, es un punto intermedio en este intervalo. Bueno, no me deja marcar, igual que antes, no me deja marcar toda la figura. Entre x y x más h. Cuando h tiende a 0, el extremo inferior, x, permanece fijo. Pero el extremo superior, x más h, si h tiende a 0, tiende a x. ¿Qué quiere decir que h tiende a 0? H es la longitud del intervalo. Si tiende a 0, este intervalo se reduce. Y se reduce moviendo x más h, extremo superior al extremo inferior. Por lo tanto, todos los puntos que están ahí al medio, inclusive el c, ¿a dónde van a tender? Todos se van a apilar contra x. Todos tienden a x. Entonces, en la medida que h tiende a 0, el extremo superior, x más h, tiende a x, y por lo tanto c, que es un punto dentro de ese intervalo, también tiene x. Y entonces, la derivada de f, cuando h tiende a 0, se hace lo mismo para h tendiendo a 0 por izquierda, ¿eh? Entonces, los dos les pasa lo mismo. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 es el límite de la f chiquita. El cociente incremental se escribía como la f chiquita en c. Cuando h tiende a 0 es lo mismo que hacer que c tienda a x. Y como la f es continua, esto es f de x. O sea, esto prueba que la derivada de la f grande de la función integral existe y su derivada vale f de x. O sea, lo que nos permite este mecanismo de integral de Riemann es producir con la integral definida una integral o una integral indefinida o primitiva de la f chica. Bueno, vamos, es el primer nexo. Este teorema tiene valor teórico. ¿Está? Este no sirve todavía para la práctica. Para la práctica tiene validez, mejor dicho, tiene utilidad, no validez, la regla de Barrow. Muchos autores lo llaman segundo teorema fundamental del cálculo integral. ¿Y quién fue Barrow? El maestro de Newton. ¿Y quién fue Newton? Uno de los padres de la derivada. Acuérdense que la derivada, uno era Newton y el otro en Inglaterra y el otro era en Alemania, Leibniz. Bueno, entonces, si f es una función continua en un intervalo AB cerrado, entonces vos querés calcular la integral definida. No me deja, me marca el otro. La integral definida entre A y B de una función f continua, bueno, eso es simplemente una resta, f de b menos f de a. Miren qué fácil. Simplemente es esto. Lo único que tenés que conseguir de quién es f. F grande es cualquier primitiva de f. O sea, si vos me conseguís una, a partir de la f de la que querés integrar esta integral definida, una función primitiva, o sea, una integral indefinida de f, de la f chiquita, que acá está anotada con la letra f grande, bueno, el resultado es simplemente buscar esa primitiva. Una vez que tenga la primitiva, es la primitiva en b menos la primitiva en a. Y esto ya es un número. Una cuestión que voy a destacar ahora a raíz de esta regla.
Fíjense que lo que está igualando es número con número. F de B menos F de A, F grande en B menos F grande en A es resta de dos evaluaciones. Número menos número es número. Y esto es el resultado de una integral definida. Una integral definida es un número. Mientras que una integral indefinida es un conjunto de primitivas, o sea, es un conjunto de funciones. Dependen de la variable. Entonces, no confundir. La naturaleza de la integral indefinida es un conjunto de funciones. Son todas las primitivas de una función o que una función admite. Mientras que la integral definida en un intervalo AB de una función es un número. Lo que está diciendo acá, y que comparable con un área, la interpretación es un área. Lo que está diciendo acá es, conseguite una primitiva y yo te digo que la integral definida que querés calcular de la f entre AB es simplemente la primitiva evaluada en B, extremo superior de integración, menos la primitiva evaluada en A, extremo inferior de integración. Entonces, para la demostración, esta demostración es la más fácil de todas. Las más molestas son las últimas dos, las que vimos. Entonces, llama G, porque como llamó f a cualquier primitiva, la llama G a la función integral que proveía ¿quién? El teorema fundamental del cálculo. La integral entre A y X de f de u diferencial de u, que había sido, o que había resultado ser primitiva del f chica. Entonces, el teorema del cálculo nos propone una G, función integral, que es primitiva de f. Pero además tenemos la f del mismo teorema de la regla de Barrow, esto, la f grande es cualquier primitiva de f chica. Entonces, tenemos dos primitivas de la f chica. Y ya habíamos visto que la relación entre dos primitivas al comienzo de todo este proceso de integración es que difieren en una constante. O sea, la G es necesariamente la otra primitiva, la que me da el teorema, la hipótesis de este teorema, la regla de Barrow, f más una constante. Entonces, lo que hacemos ahora es recordar que la G en A, G evaluada en A, es la integral entre A y A de la f da 0. Y por lo tanto, reemplazándola en esta igualdad, G evaluada en A da 0. Esto es f de A más constante, más K. Por lo tanto, como esto es 0, la f de A, f evaluada en A, queda menos K. O menos f de A es K. La constante vale menos f de A. Yo ya sé cuánto vale la constante K, que hasta ahora era una constante arbitraria de integración. En este caso ya no quedó arbitraria. Reemplazamos ahora la f de A en la G. Entonces la G, venimos acá en esta, en la estrellita, y nos queda que ahora la G tiene este aspecto más particular. G de X es f de X menos f de A. Cuando X vale B, eso yo ya lo hice notar, bueno, pero cuando X vale B, reemplazamos y queda G de B igual a f de B menos f de A. Ok. Pero lo que hice notar es esto, que G evaluada en B es la integral definida entre A y B. O sea, la que queremos calcular. Esta es la que queremos calcular. Acá era f de u, pero no importa. Le perdonamos porque ya la X desapareció. Entonces, lo que está diciendo es que la G de B de este miembro izquierdo la puedo reemplazar por la integral definida, resultando que la integral definida entre A y B de f es la primitiva f grande en B menos f grande en A. Bueno, esto nos va a permitir calcular integrales definidas. Y una última cosa antes de dejarlo, porque ya no tenemos tiempo, la regla de Barrow se la nota así. Esta evaluación de f en B menos f de A muchas veces se la nota así. F de X, rayita vertical, A abajo, B arriba. O sea, f evaluada entre A y B. Siempre se hace f en el extremo superior B menos f en el extremo inferior A. No den vuelta, porque si dan vuelta A y B, están dando vuelta los límites de integración, están calculando menos el valor que quieren calcular. ¿Sí? Bueno, chicos, dejamos acá. Nos vemos el lunes. A pesar de todos nosotros, yo entiendo, pero qué feriado. Pero tenemos que seguir, si no, nos comen los piojos, ¿está?
Bien, profe, chau, chau. Listo, hasta el lunes.